Buenas tardes. Hoy vamos a ver un nuevo tema que es el sistema circulatorio. Vamos a definirlo como el conjunto de órganos que se encargan de la distribución de la sangre por todo el cuerpo. Y los órganos que lo integran van a ser el corazón, las arterias, las venas y la sangre propiamente. Algunos autores manejan que el sistema linfático es parte del sistema circulatorio, ya que su función va a ser la de recapturar el líquido intersticial o el líquido que se encuentra entre célula y célula y pasarlo al torrente circulatorio. Sin embargo, en esta ocasión no lo consideraríamos como parte del sistema cardiovascular. Bueno, aquí podemos ver de una forma más esquemática el aparato circulatorio. Vimos que su función principal va a ser la del transporte de la sangre. Y las tres partes principales que lo conforman va a ser el corazón, los vasos sanguíneos y la sangre. El corazón pues va a ser la bomba que va a impulsar la sangre a través de los vasos sanguíneos para que lleguen a todas las partes del cuerpo. El corazón se va a dividir en dos, en aurículas y ventrículos. Más adelante lo vamos a tocar este tema. Los vasos sanguíneos va a ser los tubos por donde va a viajar la sangre y su función principal va a ser la de transportar sangre. Lo vamos a dividir en arterias, venas y capilares. Las arterias van a llevar sangre rica en oxígeno, las venas van a llevar sangre con una concentración de dióxido de carbono mayor y los capilares es donde se lleva el intercambio de gases. Y por último tenemos la sangre, cuya función principal va a ser la de transportar el oxígeno, los nutrientes, los desechos y juega un papel muy importante en la protección del organismo. Está compuesta principalmente por dos partes, una líquida y otra que no, que la parte que es no líquida se va a considerar como un tejido y está compuesta principalmente por glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Y en cambio la parte líquida se va a considerar el plasma y va a contener disueltas en ella las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Bueno, vamos a hablar sobre el corazón. El corazón es un órgano muscular hueco cuya función principal es la de bombear sangre a través de los vasos sanguíneos y a su vez se va a distribuir en todo el organismo. Su localización es central en la región del tórax. Esta región la vamos a denominar como mediastino. Se encuentra entre los dos pulmones y anatómicamente lo vamos a dividir en cuatro cavidades: una aurícula derecha, un ventrículo derecho, una aurícula izquierda y un ventrículo izquierdo. Para explicar su funcionamiento podemos dividir el corazón en dos, un corazón derecho y un corazón izquierdo. Estos no se comunican entre sí. El corazón derecho va a estar formado por la aurícula derecha y el ventrículo derecho, mientras que el corazón izquierdo va a estar formado por la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. La aurícula derecha recibe sangre de la vena cava superior e inferior y va a funcionar como un reservorio de sangre y al contraerse va a terminar de llenar lo que es el ventrículo derecho. Al contraerse ese ventrículo derecho, lo que va a hacer es enviar la sangre hacia la arteria pulmonar. Cabe destacar que se va a denominar a una arteria todo aquel vaso sanguíneo que sale del corazón, mientras que una vena va a ser todo aquel que regresa al corazón. En este caso, la arteria pulmonar sale del corazón. Esa es la razón por la que se denomina así. Sin embargo, su sangre va a ser venosa, va a tener una concentración de oxígeno menor y va a llegar directamente al pulmón. Ya que la sangre pasó por el pulmón y se oxigenó, va a regresar por la vena pulmonar. Esta vena pulmonar va a contener sangre con una concentración de oxígeno más elevada que la sangre venosa. Sin embargo, se llama vena porque va a regresar al corazón y regresa hacia la aurícula izquierda. Esta aurícula izquierda se va a encargar de terminar de llenar el ventrículo izquierdo. Entonces, al contraerse, termina de llenar ese ventrículo izquierdo. Una vez que el ventrículo izquierdo está lleno o alcanza su límite, se contrae y va a mandar la sangre hacia la arteria aorta y esta hacia la circulación general. Entonces podemos decir
que el corazón derecho se encarga de la circulación menor o pulmonar, mientras que el corazón izquierdo se encarga de la circulación mayor o circulación sistémica. Y entonces podemos decir que el corazón derecho, que es la aurícula derecha, y el ventrículo derecho, que desembocan en la arteria pulmonar, se encargan de la circulación pulmonar o circulación menor, mientras que la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, que desembocan en la aorta, se encargan de la circulación mayor o circulación sistémica. Y bueno, vamos a ver las paredes del corazón. Los autores normalmente lo dividen en cuatro capas. Un endocardio, que es la capa más interna del corazón y es la que está en contacto con la sangre, está formado por un tejido endotelial. Un miocardio, que es la capa muscular del corazón y es la más gruesa. Un epicardio, que es una membrana viscosa que va a lubricar la superficie externa del corazón. Y un pericardio, que es una membrana fibrosa que va a separar el corazón de los otros órganos. Otra parte importante del corazón son sus válvulas. Estas se van a encontrar entre las aurículas y los ventrículos. Su función principal va a ser la de evitar que la sangre discurre en sentido contrario, una vez que se contrae el ventrículo o la aurícula. Vamos a tener la válvula tricúspide en el corazón derecho. Esta consta de 3 válvulas, por eso se llama tricúspide, y va a separar la aurícula derecha del ventrículo derecho. En el cambio, en el corazón izquierdo vamos a tener la válvula mitral, que consta únicamente de 2 válvulas y va a separar ventrículo izquierdo de la aurícula izquierda. Y estas válvulas van a estar fijas por medio de las cuerdas tendinosas y los músculos papilares para evitar que se prolapsen. Bueno, ya vimos las válvulas que comunican las aurículas con los ventrículos. Ahora vamos a ver las que se encuentran en los vasos sanguíneos. Vamos a tener dos principalmente, lo que es la válvula pulmonar o semilunar y la válvula aórtica. Para que se comprenda, vamos a seguir el flujo de sangre. La sangre llega al corazón por la vena cava inferior y superior, llegan a la aurícula. En la aurícula, al contraerse, se vence la resistencia de la válvula tricúspide, la cual se abre y se llena de sangre lo que es el ventrículo derecho. Una vez que esté lleno de sangre, se cierra la válvula tricúspide y se abre, al contraerse el ventrículo derecho, la válvula semilunar, que va a dar hacia la arteria pulmonar. Aquí en este esquema podemos ver dos estructuras principales. Uno es un tabique que se encuentra entre la aurícula y los ventrículos, que se va a denominar aurículo ventricular, y otro es la pared que se encuentra separando el ventrículo derecho del izquierdo, que se va a denominar tabique interventricular. Una vez que se oxigenó la sangre, en el pulmón regresa por medio de la vena pulmonar hacia la aurícula izquierda. Una vez que se contrae la aurícula izquierda, vence a la válvula mitral y la sangre va a llegar al ventrículo izquierdo. Una vez que el ventrículo izquierdo alcance toda su capacidad y al contraerse va a impulsar la sangre hacia la aorta, venciendo a la válvula aórtica. Esta válvula aórtica va a servir para que después de la contracción no haya un regreso de sangre de la aorta hacia el ventrículo. Cabe destacar que tanto el corazón derecho como el corazón izquierdo están sincronizados, aunque no estén comunicados. Aquí cabe aclarar solo algunos conceptos. Cuando el ventrículo expulsa la sangre al contraerse, vamos a denominarlo como sístole, mientras que al relajarse el músculo cardíaco y al llenarse de sangre lo vamos a denominar como diástole. Y la manera de examinarlo es mediante el pulso. Lo que sentimos es la distensión de una arteria periférica al contraerse o al relajarse los ventrículos. En cuanto a la circulación del corazón, este va a estar irrigado por una rama de la arteria aorta, que va a ser la coronaria. Vamos a tener coronaria derecha e izquierda, y sus ramas se van a dirigir entre los surcos que dividen las 4 cavidades y van a penetrar dentro del músculo cardíaco para brindarles el oxígeno y los nutrientes necesarios para su funcionamiento. Bueno, el corazón va a estar controlado por un eje eléctrico y un sistema de conducción que le va a conferir 4 propiedades principales: inotropismo, que es la capacidad de contracción; cronotropismo, que es la capacidad de contraerse con cierta frecuencia;
Dromotropismo es la conductividad que tiene el corazón y vasmotropismo es la capacidad de las células cardíacas de excitarse. Y bueno, el corazón tiene fibras autorrítmicas que se excitan sin necesidad de algún estímulo eléctrico, con una frecuencia de descarga de 100 latidos por minuto. El sistema de conducción del corazón comienza en el nódulo sinusal, que es el marcapasos fisiológico del corazón. Excita al nódulo auriculoventricular, que va a retrasar la señal para que la aurícula se contraiga primero que el ventrículo. El nódulo auriculoventricular va a pasar la señal hacia el haz de His y este posteriormente a sus ramas, y finalmente van a terminar en las fibras del Purkinje, que van a terminar de excitar a las otras fibras musculares que restan. Cabe destacar que el estudio para evaluar el sistema de conducción del corazón es el electrocardiograma, mientras que los estudios para valorar las válvulas y el flujo de sangre es el ecocardiograma. Vamos a ver para terminar lo que es ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco es la secuencia de eventos mecánicos, sonoros y de presión relacionados con el flujo de sangre a través de las cavidades, la contracción y relajación de cada uno de ellos, la aurícula y los ventrículos, y la apertura de las válvulas produciendo los sonidos. No confundirlo con gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre que pasa por el corazón en un minuto. Las fases del ciclo cardíaco están muy relacionadas con lo que vimos de sístole y diástole. La primera fase va a ser la contracción ventricular isovolumétrica. Esto se traduce como la sístole ventricular. Una vez que los ventrículos alcanzan una presión interna de 140 milímetros de mercurio, lo que ocurre es que se cierran las válvulas auriculoventriculares, lo que va a provocar el primer ruido cardíaco, y se van a comenzar a abrir las válvulas tanto pulmonar como aórtica, y va a empezar a hacer la contracción del músculo cardíaco y se va a traducir con la aparición del complejo QRS, y la contracción ventricular me va a dar cabida a la segunda fase, que va a ser la fase de eyección. Sale la sangre, por ejemplo, en el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar y en el ventrículo izquierdo hacia la aorta. Una vez terminada la eyección, lo que va a ocurrir va a ser el cierre de las válvulas tanto aórtica como pulmonar, y esto me va a dar el segundo ruido cardíaco. Y en el electrocardiograma me va a dar la aparición de la onda T. Esto me va a indicar el inicio de la tercera fase del ciclo cardíaco, que es la relajación ventricular isovolumétrica. Y este periodo de relajación va a abarcar desde el cierre de las válvulas pulmonar y aórtica y la apertura de las válvulas auriculoventriculares. Esto me va a provocar la aparición de la cuarta fase del ciclo cardíaco, que es el llenado auricular pasivo. Simplemente al relajarse la aurícula se va a comenzar a llenar de sangre, y al terminar o al llenarse completamente la aurícula, lo que va a provocar es la estimulación del nódulo sinusal para la contracción auricular, y lo que va a provocar es la quinta fase, el llenado ventricular activo, porque por la sístole auricular. Esto va a corresponder en el electrocardiograma como la onda P. Entonces, repasando, las fases del ciclo cardíaco es la contracción ventricular isovolumétrica, es la 1. La segunda, la eyección. La tercera, la relajación ventricular isovolumétrica. La cuarta, el llenado auricular pasivo. Y la quinta, el llenado ventricular activo o sístole auricular. Y bueno, es todo de fisiología cardíaca. Nos vemos la próxima clase, y de tarea un esquema de lo que es la circulación menor y mayor dibujado. Pueden subirla como una fotografía a la plataforma.